mucho, mucho para que ustedes lean y busquen y aprendan, pero de pronto como lo que más me parece a mí que es lo más necesario saber o de pronto algunos punticos útiles, de pronto voy a nombrarles algunos epónimos que normalmente no se usan ya, pero en el caso del corazón, ustedes van a ver que los cardiólogos, los especialistas en el corazón, los cirujanos cardiovasculares, todos los que hacen ecocardiogramas, siempre lo siguen usando. Sí, eso es como en qué, como en la anatomía también, que usted ve videos de Coscarelli, él usa los epónimos, o como en los cirujanos generales, cuando estén en cirugía, ustedes rotando van a darse cuenta que ellos usan los epónimos, porque es que pues han sido tradicionalmente usados y entonces los profesores pues obviamente son de generaciones pasadas. Yo todavía soy de generaciones pasadas, aunque a mí ya me enseñaron con la nomenclatura, pero pues me ha tocado trabajar con los especialistas que son de generaciones pasadas, que estudiaron en Steel La Target, entonces usan mucho epónimo y pues toca uno sabérselos para saber de qué están hablando, ¿cierto? O sea, nos toca saber los dos idiomas, pues el idioma nuevo y el antiguo. Entonces, por eso pues voy a nombrar algunos epónimos. Bueno, no sé si de las dudas, yo creo que el examen, pues por ahí mandaron algunos reclamos y eso, pues yo los voy a ir respondiendo ahí, o si tienen algunas dudas del examen, pues yo creo que ya también me las pueden preguntar ahí directamente al WhatsApp. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a compartir la pantallita. Vamos a ver si soy capaz esta vez, porque la vez pasada como que no se podía, no sé. Démosle grabar a esto. Grabar. Exactamente. Y vamos a ver si se puede ver esto, pantalla. ¿Qué significa esta cosa? Siempre me da duda esta vaina, porque eso. Vamos a hacer todo esto. Y a pantalla completa a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ahí ya están viendo pantalla completa. Sí, doctor. Sí, doctor. Eso, gracias. Gracias, hermano. Gracias por darme, Juan Felipe, por decirme. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar del pericardio primero y del corazón. Entonces, el corazón en general y el pericardio están ubicados en el mediastino medio, ¿sí? Pues suena como redundante porque mediastino es como de medio, ¿cierto? Es la parte media del tórax, que es el mediastino. Entonces, el mediastino lo han dividido para su estudio pues en el superior y el inferior. Y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Acuérdese que la división es a nivel del ángulo de Lewis, el ángulo external. Entonces, está en el mediastino medio. Mire, debajo del ángulo de Lewis, más o menos aquí al lado izquierdo sería como el segundo espacio intercostal, que es donde está el ángulo. En el lado derecho sería como por ahí el tercer espacio intercostal. Y bajan aquí más o menos hasta el cuarto espacio intercostal en el lado derecho y hasta el quinto, o dependiendo pues de la posición y de la edad, quinto, sexto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda, ¿cierto? Más o menos a nivel de la tetilla. Esa es como lo que llaman el área precordial. Si uno traza aquí del segundo al tercero, aquí al quinto y aquí al sexto y hace como ese rombo, eso es un trapecio que se forma ahí, ese sería lo que se llama el área precordial, que sería como esa proyección que están viendo. Ahí están proyectando también las válvulas, ¿no? Las 4 válvulas. El corazón está rodeado por el pericardio y el pericardio tiene una porción fibrosa que es externa, que está fuertemente adherida al centro tendinoso del diafragma, aquí, y arriba se continúa se va mimetizando con la adventicia de estos grandes vasos y con la lámina pretraqueal del cuello, ¿cierto? La laminita es pretraqueal del cuello. Entonces ella aquí no tiene un fin, sino que sigue. Ese pericardio fibroso es como una continuación, aquí se va diluyendo, digamos, con la adventicia de los vasos y aquí sigue en la lámina pretraqueal del cuello que va hasta arriba, hasta la base del cráneo. Ese pericardio fibroso es una lámina gruesa, poco expansible y además está cubierto, obviamente, al lado y lado por las pleuras mediastinales de ambos pulmones, obviamente, y en la parte anterior está cubierta por los recesos siempre me olvida el nombre de estos recesos, costomediastínicos, ¿no? Estos costomediastínico izquierdo y derecho.
Los recesos costo-mediastínicos la cubren, sobre todo pues aquí en esta parte izquierda, que ustedes pueden ver que está la cisura cardíaca del pulmón izquierdo, y deja un espacio cubierto por el mero receso pleural. Pero hay un pedacito que está, digamos, expuesto directamente el pericardio contra la fascia torácica interna, que da justo detrás del esternón, como en la mitad del esternón hacia abajo y hacia la izquierda, unos 2 centímetros hacia la izquierda, de la mitad inferior del esternón. Esa parte es la parte, digamos, expuesta o desnuda, pues, del corazón, digamos, del pericardio, ¿no? Fibroso. Pero, pues, no es que esté, pues, o sea, hay muchas capas ahí, ¿no? Pero, obviamente, pues, una puñaladita que entre por ahí, pues, ¿De hace dónde a estragos. dónde va, doctor? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿De, de dónde a dónde va esa parte expuesta? Ah, de la mitad inferior del esternón, o sea, está expuesto el pericardio contra la mitad inferior del esternón, pero hacia el lado izquierdo, ¿sí? O sea, el lado izquierdo de la mitad inferior del esternón, y más o menos los primeros 2 centímetros, 1 o 2 centímetros de los primeros cartílagos, pues de los primeros no, de los cartílagos costales 6 y 7, que son como los últimos que hay aquí, ¿cierto? 6, 7, 5, 6, 7, esos últimos cartílagos alcanzan a quedar ahí expuestos y la mitad inferior del lado izquierdo del esternón, ¿cierto? Quedan ahí como casi que en contacto con el pericardio fibroso. Bueno, aquí está, pericardio fibroso, mire, es esta capa aquí. Obviamente el pericardio fibroso está en contacto o en relación, el pericardio fibroso, digamos, es la pared posterior del mediastino anterior, o sea, hay un espacio virtual entre el esternón y las pleuras que están ahí, en el que a veces hay esta glándula que es el timo, en algunos niños es muy prominente y baja hasta por acá, o de pronto hay algo de grasa, o de pronto puede haber algo de líquido, pues en el caso de algunas pericarditis y eso, pero en general pues ahí no suele haber nada importante en el mediastino anterior, pues grasa, aparte del timo y no más. Eh, Hacia arriba, sí, pues la relación del timo, generalmente hay remanentes del timo en esa parte. Y están estos vasitos que son los pericardiofrénicos, el paquete que viene acá para irrigar el mismo pericardio. Puede que está firmemente adherido aquí al tendón del diafragma, ¿cierto? Al centro tendinoso del diafragma. Y desde ese pericardio fibroso salen unos ligamentos que están aquí, miren. De la parte superior sale el ligamento externo pericárdico superior, ¿sí? Que son estas fibras que se dirigen al cuerpo y al manubrio, al cuerpo external, en la parte superior. También hay unas inferiores, externo pericárdico inferior, y está obviamente el ligamento freno pericárdico, que es el que lo une al centro tendinoso del diafragma. Y arriba hay unas que se llaman vértebro-pericárdicos. Son unas fibras de tejido conectivo que unen al pericardio fibroso con las columnas vertebrales, ¿sí? Esos son ligamenticos, pues de pronto en el anfiteatro uno los puede confundir ya con las fascias torácicas, ¿cierto? Las fascias profundas del tórax, pero son medios de fijación del pericardio a la cavidad torácica. Eso están allí, es como para que el corazón no se sacuda pues mucho cuando hay traumas, cuando nos metemos en unos carros chocones, en una montaña rusa, algo así, que uno siente que se le va a salir todo. Entonces, no se le va a salir porque obviamente ellas sostienen esa presita ahí en su puesto. Aquí ya quitamos el pericardio fibroso y encontramos el pericardio visceral, ¿cierto? El seroso. Ese pericardio visceral o seroso es este que está esquematizado aquí en rojito y blanco. Entonces, es una lámina parietal que se une al pericardio fibroso, va muy adherida al pericardio fibroso, y una lámina visceral que es aquí es un continuo, ¿no? Forma como unos recesos, unos fondos de saco aquí en los que se devuelve, es la lámina visceral, y esa lámina visceral del pericardio seroso es lo que se conoce como epicardio, o sea que hace parte, digamos, también del corazón propiamente dicho, es la membranita externa del corazón que se llama epicardio y que se desdobla y se devuelve aquí, formando también el pericardio parietal. Entonces, hay uno fibroso que, digamos, a ver, en este dibujo podría ser que el fibroso fuera el verde, el que está como verde con blanco, verde y blanco, sí, el blanco del espacio, pero entonces el verdecito es el fibroso, ¿sí? Que está aquí lo que pasa es que el gráfico no es muy claro, pero debería estar más pegado aquí del diafragma, ¿cierto?
Después está el pericardio seroso parietal y después el pericardio seroso visceral, que el visceral es el mismo epicardio, ¿no? El mismo epicardio. Entre las dos láminas del seroso está el líquido pericárdico, que es un líquido escaso, muy poquito, así como el pleural en las pleuras. Aquí es el pericárdico que permite pues el roce, que no haya roce de las dos láminas y permite pues que el corazón se expanda y se recojan cada sístole y diástole. Ese pericardio forma unos recesos, unos fondos de saco, que son, hay uno aquí superior, uno posterior, hay varios fondos de saco y senos, también los llaman así, senos, que son como unas cavidades ahí dentro de eso, unas prolongaciones llenas de líquido, de las cuales las dos más importantes son el seno pericárdico transverso, ¿sí? Que es este de acá, seno pericárdico transverso, que es como un túnel, ¿sí? Como un paso que queda por detrás de la pulmonar y de la aorta, de la aorta ascendente, por detrás de esas dos, pero por delante de los atrios y de la vena cava superior, o sea que sale aquí, ¿sí? El seno pericárdico transverso va por detrás de la pulmonar y de la aorta y por delante de la cava superior, ¿sí? Y por delante de los atrios, porque mire que aquí está el atrio, está por delante o por encima de los atrios, ¿sí? Podría ser uno por encima de los atrios, por encima y delante de los atrios, pero por detrás de la pulmonar y de la aorta, ¿sí? Y delante de la cava superior. Ese es el seno pericárdico transverso. Por ahí podemos meter un dedo. Ahorita hay una foto ahí en la que están metiendo un dedo por ese, digamos, por ese canal que se forma allí, que es el seno pericárdico transverso. Y el otro es este espacio que se forma acá, que es como un bolsillo. Haga cuenta un bolsillo. Cuando usted mete aquí, usted mete los dedos aquí, hasta el fondo del bolsillo. ¿Sí? Ese bolsillo está formado, se llama seno oblicuo, es este, seno oblicuo, seno pericárdico oblicuo, y es como esta especie de bolsillo que se forma por las desembocaduras, las 4 desembocaduras de las venas pulmonares, ¿sí? Estas dos izquierdas y las dos derechas de allá y de la vena cava inferior. Entonces mire que ese es todo este bolsillo que está aquí, vena cava inferior, pulmonares izquierdas, pulmonares derechas y ya, ¿sí? Ese espacio, haga cuenta un espacio, este sí es un espacio cerrado, ¿sí? De fondo cerrado, se llama seno oblicuo, ¿sí? Seno oblicuo, llega hasta aquí, hasta la parte anterior, donde ya el pericardio giroso termina pues su unión acá. Entonces, seno oblicuo y seno transverso son los dos senos del pericardio, senos más importantes del pericardio. Bueno, ahí antes de cambiar de diapositiva para volver a ver bien lo de los senos, aquí podemos ver un pliegue. Este pliegue se llama el pliegue de la vena cava izquierda, o sea, el pliegue de la vena cardinal izquierda, ¿sí? Superior izquierda. De pronto en embriología, cuando vean la embriología del corazón, van a ver que hay unas venas que se llaman vena cardinal, y entonces esas involucionan y queda este plieguecito acá. También lo llaman ligamento de Marshall, pues ahí está el nombre del epónimo, y ese plieguecito se continúa y ya se convierte aquí de verdad en una vena, que es la vena oblicua del atrio izquierdo, ¿sí? Es la vena oblicua del atrio izquierdo. Esa va a desembocar al seno coronario, que es esta estructura. La principal estructura venosa del corazón queda en la cara posterior, ¿cierto? Entre la cara posterior e inferior, aquí justo en este vértice, es esta parte azul, se llama el seno coronario, ¿sí? Es donde llegan todas las venas del corazón, seno coronario. Entonces ahí llega esta venita que estamos diciendo que continúa al ligamento de Marshall, al pliegue de la vena cava superior izquierda, se llama vena oblicua del atrio izquierdo y desemboca aquí en el seno coronario. Bueno, entonces ahí ya les conté otra cosita ahí. ¿Qué más hay que decir acá? No, más, bueno, cambiemos de lámina. Ah, bueno, ahí lo estaba marcando. Bueno, entonces volviendo al cuento de los senos, seno transverso del corazón. Entonces aquí está metiendo el cirujano, metió el dedo ahí, por detrás de la pulmonar y de la aorta y por delante de la cava superior y está esa cavidad, se llama el seno transverso, ¿cierto? Y el seno oblicuo es este verdecito, mire. Seno transverso el amarillo, por ahí donde metió el dedo el señor. Y el verde es el seno oblicuo, ¿sí? Que es como un bolsillo. Mire que el seno oblicuo aquí es como ciego, ¿sí? Y está dado por las desembocaduras de las dos pulmonares izquierdas, las dos pulmonares derechas y la cava inferior. En la unión del seno oblicuo arriba con el seno transverso, perdón, el seno oblicuo abajo, con el seno transverso aquí arriba, mire que queda una membrana de peritoneo visceral, ¿cierto?
esa membranita se llama el mesocardio, ¿sí? El mesocardio. Acá cuenta como un meso, pues como un meso de los que de los que vieron ustedes en digestivo, por ahí, el mesenterio, el mesosigmoides, el mesocolon transverso. Este de acá de cuenta es como un meso, pero entonces está ahí ubicado entre los senos transverso y seno oblicuo, ¿sí? Eso lo llaman mesocardio, esa partecita es una membranita ahí que quedó cuando se devuelve la lámina visceral y se convierte en parietal del pericardio seroso. Miren que forman, ese pericardio seroso forma como una especie de H, aquí la llaman H, ¿sí? Vea, esta sería una patica, esta sería la ramita atravesada y esta sería la otra patica de este lado. Entre la cava superior, las dos pulmonares derechas y la cava inferior, y el mesocardio que une el otro lado de las dos desembocaduras de las pulmonares izquierdas. Todo esto está desembocando aquí al atrio izquierdo, ¿no? Pues para que más o menos, ya que no estamos hablando todavía del corazón, sino pues del pericardio. Entonces, como para que ustedes vean dónde están uno de los puntos de fijación del pericardio, que forman una especie de H o de ¿qué más? O de L, por una L pues al revés, ¿no? O sea, aquí la parte larga y aquí la parte cortica. Bueno, listo. Entonces, seno transverso, seno oblicuo. Pericardio seroso, pericardio fibroso. Aquí está el seno transverso. Bueno, este es otro dibujo de otro libro, pues como para ver lo mismo, pero en otro, el seno oblicuo, mírenlo acá, el seno transverso aquí atravesadito, y ahí están los vasos. Bueno, el pericardio recibe su irrigación de la torácica interna, la famosa torácica interna que es rama de la subclavia, que baja aquí por delante, por el tórax, dando las intercostales anteriores, que se anastomosan con las posteriores, ¿cierto? Bueno, ella también da una rama que se llama pericardiofrénica. A veces son varias ramas pericardiofrénicas, de las cuales salen los ramos para el pericardio fibroso. Da varias ramitas, mire que por acá da otra y por acá da otra. Ramas pericárdicas de la mamaria interna, de la torácica interna. También la frénica inferior, las ramitas acá, ramita, la frénica inferior y la superior, ¿no? También dan ramitos pericárdicos posteriores. Las esofágicas, que están formando aquí un plexo alrededor del esófago, pues esas esofágicas, aunque aquí no está el esófago, pero pues imagínenselo ahí, ellas dan unas ramitas para el pericardio, las esofágicas. Y las bronquiales, que acuérdense que son dos para la izquierda y una para la derecha generalmente, esas bronquiales a veces dan también ramitos para el pericardio fibroso. Entonces ahí están las bronquiales, las esofágicas, las frénicas y las pericardiofrénicas de la mamaria interna, ¿cierto? Y la subclavia. Y de pronto ramos directos de la aorta también pueden recibir. Vamos ahí. Bueno, esa es la irrigación. Las venas, pues obviamente son las mismas, solo que venas. Venas esofágicas, venas bronquiales, venas torácicas internas y frénicas. Bueno, ahora sí, se acabó el pericardio. Entonces, el corazón. El corazón es una estructura que tiene cuatro cavidades, ¿cierto? Dos atrios aquí arriba y dos ventrículos aquí abajo. Más o menos longitudinalmente mide unos 12 centímetros, de ancho unos 8 y de profundo de aquí para allá serían por ahí unos 6. Hablan pues en promedio. Obviamente hay corazones grandes y corazones chiquitos, pues eso no se puede generalizar, pero en promedio un adulto normal, pues de 70 kilos, tiene más o menos eso. El peso del corazón en un hombre adulto, por ahí 300 gramos y en la mujer 250, o sea, un poquito más grande el Doctor, corazón. Sí, cuéntalo. qué pena, ¿me puede repetir las medidas, por favor? 12, 8 y 6. 12, 8 y 6. Facilito, son todas como... no, pues son pares, Gracias. pero no tienen nada que ver. Pero bueno, sí, 12, 8 y 6. El peso 300 y 250, ¿cierto? Más o menos, es lo que hablan pues en los libros, aunque igual eso es carreta porque pues cada corazón, he visto unos corazones gigantes pues de unos pacientes con falla cardíaca y también en los corazoncitos chiquitos, dicen que el puño de uno más o menos así cerrado debería ser el tamaño del corazón de uno, o sea que mire que son pequeños pues, claro que el que tenga la mano muy grande pues entonces tendrá el corazón más grande, bueno, no sé, más o menos se correlaciona, pero entonces, el corazón es más o menos de esta forma en la vida real, aunque esto es una gráfica, pero es bien hecha. Entonces, se puede ver que tiene los dos ventrículos separados, mire que separados aquí por este surco de los dos atrios, ¿sí? Eso es lo que llaman el surco, ¿qué? El surco coronario, ¿no? El surco coronario. Este verde que está acá, mire, el surco coronario, ¿sí? ¿Qué pasó? Ah, sí.
Listo, entonces el surco coronario divide externamente, estamos viendo la configuración externa del corazón. Hay una división entre atrios y ventrículos, que se llama surco coronario. Ese surco coronario está interrumpido por la pulmonar y la aorta, aquí en la parte anterior, ¿cierto? El nacimiento de la aorta y el nacimiento de la pulmonar, que quedan aquí adelante. Bueno, hay otra división que es evidente aquí en la parte anterior, que divide el ventrículo derecho del izquierdo, ¿cierto? Y es este otro, ¿sí? Este verdecito, que se llama surco interventricular anterior, ¿sí? Este otro verdecito. Entonces ese divide ventrículo izquierdo de ventrículo derecho. Miren que pues está desde ahí, desde donde sale pues la aorta hasta el ápex. El ápex es esta punta, la punta del corazón, se llama el ápice o ápex. Mire que no, el surco interventricular que divide en izquierdo y derecho no llega directo al ápex, sino que llega un poco más hacia la derecha, debido a que el ventrículo izquierdo es más grueso, es más hipertrófico que el derecho. Entonces hace que esa división, ese septo interventricular esté un poco más hacia la derecha, ¿cierto? Bueno, ese surco interventricular anterior gira aquí en el ápex y se continúa con el surco interventricular posterior, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver, que está en la cara inferior. Bueno, surco interventricular anterior. Esta es la cara inferior. ¿Ve? Entonces, la cara inferior es toda esta de acá y esta parte de atrás se llama la base del corazón. Entonces, esta es la base del corazón o cara posterior, algunos la llaman así, sino que algunos llaman posterior a esta. O sea, la de abajo que sería la cara diafragmática, sería la cara inferior, algunos la llaman postero inferior, porque obviamente como el diafragma está un poquito echado así como hacia adelante, esta cara no es horizontal, no va en el plano horizontal, sino que va un poco en caída, entonces obviamente está mirando hacia postero inferior, ¿sí? Entonces por eso cuando digan cara postero inferior se refieren a la inferior y a esta base. ¿Sí? Algunos hablan de que esta es la inferior y que esta es la base del corazón, y algunos dicen inferior y posterior, bueno, pero es como de interpretación en cada libro. Pero en general la cara inferior nos referimos a la de los ventrículos, que es esta de acá, y base del corazón nos referimos a los atrios, que son estas de acá, ¿cierto? Bueno, entonces mire que en esta cara inferior también está el surco coronario, el que divide atrios y ventrículos, o sea, todo este, sino que ahí está ocupado por el seno venoso, el seno coronario, y también pues por las coronarias que ahorita las vamos a ver. Y también está el surco interatrial, que es este que apareció aquí verde, que está dividiendo el atrio izquierdo, donde llegan las 4 pulmonares, del atrio derecho, donde llegan las 2 cavas, ¿cierto? Este de acá. Bueno, surco interatrial. Surco interventricular posterior, que ya lo habíamos nombrado, este, que se continúa aquí en la parte anterior con el anterior, en el ápex, se continúa con el surco interventricular anterior y surco coronario. Entonces, mire que ahí el Doctor, surco tengo una coronario. pregunta. ¿Aló? Una pregunta. Sí, claro. ¿El surco coronario separa los ventrículos de qué? De los atrios. De los O sea, atrios. lo Ah, que ok, llaman, sí. sí, de los atrios. O sea, aurícula, acuérdate que son 2 atrios. Lo más que uno siempre en el colegio dicen aurículas y ventrículos. Pero la nueva nomenclatura trata, pues si a mí se me pega, a veces yo digo aurículas, pero pues ustedes me van a entender cuando digo aurículas me refiero a los atrios. Porque cuando digamos aurículas nos estamos refiriendo ya a una parte de la auriculilla, ¿sí? Que es la parte de la orejuela o la auriculilla, que ahorita les voy a mirar, que es la parte más anterior de cada atrio, ¿sí? Entonces, más bien a las cavidades superiores del corazón las vamos a llamar atrios. Atrio izquierdo, atrio derecho. El atrio derecho es donde llegan las 2 cavas. El atrio izquierdo es donde llegan las 4 pulmonares, ¿cierto? Esa es la idea, que nos metamos en la cabeza atrio, 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 atrio. Entonces, los 2 atrios se dividen de los 2 ventrículos por el surco coronario, que es este de acá. ¿Listo? Bueno. Y el interventricular, pues divide los 2 ventrículos, el izquierdo y el derecho. Y la interatrial divide los 2 atrios, izquierdo y derecho. ¿Listo? Bueno, y aquí en la parte posterior, donde estamos viendo en este momento, se forma una cruz. Esta cruz, ¿sí? Se llama la cruz cordis, ¿sí? Cruz del corazón o cruz de Haas, también la llaman, pero bueno, apréndase la cruz del corazón, esta cruz del corazón. ¿Qué es la cruz del corazón? Donde se unen el surco interatrial con el surco interventricular posterior y el surco coronario. ¿Listo? Esa es la cruz. Bueno, yéndonos a la cara posterior del corazón, vemos que en la mayor parte de la cara posterior la ocupa
la pared del atrio, o sea, la pared posterior del atrio izquierdo, ¿cierto? Que es todo este. En la parte superior estaría la bifurcación de la aorta, de la pulmonar y bueno, el tronco de la aorta, pero básicamente la pared está formada es por el atrio izquierdo. Una pequeña porción del atrio derecho, pero el atrio derecho es más pequeño, ¿sí? Es aquí, el atrio derecho es esta parte como amarillosa y esta otra que es más gruesa, digamos, pero más pequeña, que es la orejilla o la orejuela. Esta es la que llaman aurícula derecha, esta prolongación, ¿sí? La izquierda también tiene una aurícula, que sería esta de acá, ¿sí? Son las prolongaciones anteriores de los atrios. Esas son las verdaderas aurículas. Pues uno, para no confundirse, dice la orejuela, o sí, la orejuela del atrio izquierdo y la orejuela del atrio derecho. Pero lo podría decir la aurícula del atrio izquierdo y la aurícula del atrio derecho. Sino que como hay gente que cuando le dice aurícula piensa en todo esto, entonces, bueno, toca uno aclarar. Mire que la mayor parte de esa pared posterior también está en contacto con el seno oblicuo, ¿no? Mire, todo este es el seno oblicuo, ¿sí? Mire, la desembocadura de las cuatro pulmonares y de la cava inferior. Todo este espacio corresponde al seno oblicuo. Bueno, lo otro es que la pared posterior llega hasta el borde posterior del seno coronario, que es esta estructura que les dije que era muy importante porque allí llegan todas las venas del corazón. Entonces, estamos hablando de la pared posterior que tiene un borde inferior en el seno coronario y la desembocadura de la vena cava inferior. Que por aquí, lateral, al lado derecho de la desembocadura de las dos pulmonares derechas, se encuentra el, el surco interatrial, ¿no? Surco interatrial. Mire que el surco interatrial no es bien en toda la mitad, no, es un poquito echado hacia la derecha, porque el atrio derecho, el atrio izquierdo ocupa mayor espacio allá. Y después, por aquí, hay otro surco, mire que aquí hay otro surco, que divide al atrio derecho en dos, ¿sí? Lo divide en dos. Una que sería el seno venoso, mire, esta es la pared posterior del atrio derecho, y está dividida en una parte que se llama el seno venoso, donde cae la cava superior y cava inferior, y una parte que se llama la orejuela, ¿cierto? La orejuela del atrio derecho. Entonces este surco se llama surco terminal, ¿cierto? El surco terminal, se llama surco terminal. Y en la parte interna, ahorita que veamos la aurícula por dentro, el atrio por dentro, vamos a ver la cresta terminal. O sea, este surco, aquí externo, se corresponde con un hundimiento, una cresta que protruye en el interior del atrio. Se llama el atrio, se llama la cresta terminal. Surco terminal, cresta terminal. ¿Listo? Ahorita vamos a ver la cresta terminal. Bueno, entonces hablando otra vez de cuáles son las caras del corazón, esto es de Pro, entonces él lo divide así. La base del corazón, que es esa parte de atrás, ¿cierto? Esa que acabamos de ver, que la mayor parte es atrio izquierdo, con las desembocaduras de las pulmonares, la salida de estos grandes vasos, ¿sí? Bueno, una partecita aquí en verde que él la llama la cara pulmonar derecha, ¿sí? Sería como este pedacito, que ya es parte del atrio derecho, que es la que está después de la cresta terminalis para acá. Pero mire, esa cara es echada un poco hacia adelante, pero está cubierta completamente por el pulmón derecho, por el pericardio y por la pleura derecha. La cara anterior, que sería esta, es muy importante porque es de las que más suele ser, pues, sufrir infartos, ¿cierto? Pues la cara anterior es toda esta que es como roja, color rojizo acá, color ladrillo. Y hay una cara lateral, él la llama cara pulmonar izquierda, pero en realidad uno la puede llamar la cara lateral izquierda, ¿no? Pues porque esta es lateral, pero esta es la lateral alta, digamos, esta es la anterior alta, ¿no? Ahí, ya cuando ustedes van a ver electrocardiografía, cuando van a ver ecocardiografía, van a hablar de que todo esto es anterior. O aquí la llaman, por ejemplo, ¿cómo es que la llama este man? Esternocostal, es esternocostal, ¿sí? Porque da contra el esternón y la reja costal. Esta verdecita ya no es esternocostal, pero sigue siendo anterior, sino que ya da contra el pulmón, ¿sí? Mientras que la azul da contra el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces por eso le llaman cara lateral o pulmonar izquierda, ¿sí? Bueno, entonces van una cara anterior, una lateral y para la práctica hablamos de la cara inferior, esta que es como fucsia, y la base, que es la amarilla, ¿cierto? Básicamente esas son, entonces, base del corazón, cara inferior o diafragmática, cara lateral, que es esta azul,
y cara anterior, que es esta roja. Y ya dentro de la anterior, pues hablan de una parte superior o pulmonar derecha, que es esta verdecita, que no es tan importante. Esta, pues, esto casi nunca se infarta, pues esta aquí es más, es un músculo, pues sí se puede infartar, pero pues es más raro y cuando se infarta no produce tantos daños como cuando se infarta la cara anterior o la cara lateral, ¿cierto? Que es ventrículo izquierdo. Bueno, o la cara inferior, que afecta a los nodos, bueno, que ahorita vamos a ver, que tiene el sistema de conducción. Entonces esas son como las caras. También hablan de que, bueno, anterior, mire acá está, anterior, posterior inferior e izquierda. Esas son como las importantes. Anterior, que es toda esta de acá, la posterior inferior que sería la de atrás y de abajo, y la izquierda que es esa azulita, que es la que está de azul allí. Y los bordes hablan del borde derecho, empezando aquí en la vena cava superior, el borde derecho corresponde al atrio derecho vertical, convexo, después al ventrículo derecho horizontal, también convexo, ¿sí? Que llega hasta el ápex, y el borde izquierdo empieza aquí arriba superior, horizontal, y después se vuelve vertical y corresponde al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y el borde inferior ya sería en la parte posterior, dividiendo la base de la cara diafragmática. La base obviamente ya sabemos que es la de atrás y el vértice sería la punta o el ápex del corazón. Bueno, aquí volvimos otra vez a la base, como para recordarla, para que no se les olvide, pero vamos a ver la cara anterior. La cara anterior del corazón es esta que se ve acá, que tiene un borde inferior convexo, horizontal, y se continúa aquí con la orejuela del atrio derecho. Todo esto sería la cara anterior y una partecita de la cara lateral, ¿cierto? La cara izquierda. Ella tiene una forma, mire, que va dirigida como hacia arriba aquí y forma una especie de embudo, ¿cierto? Aquí invertido, pues. Esto se llama el cono arterioso, ¿sí? Es este que estamos viendo acá, el cono arterioso. El cono arterioso. Y el cono arterioso va a dar origen aquí a una válvula y de ahí para allá se convierte en arteria pulmonar, ¿cierto? Que es esta que está acá. Entonces el cono arterioso, que es la parte donde emerge, digamos, donde empieza la arteria pulmonar, apenas se forma la valvulita. Las aurículas, bueno, ya habíamos visto, aurícula derecha, me está cubriendo el origen del callado aórtico, mientras que la aurícula izquierda o auriculilla izquierda está cubriendo, aquí la rechazaron un poquito, pero está cubriendo el origen de la pulmonar. O sea, si aquí no hubieran cortado esta pulmonar, aquí estaríamos viendo la auriculilla por encima de ella. Entonces, la aurícula izquierda o auriculilla izquierda cubre a la pulmonar y la auriculilla derecha cubre a la aorta. ¿Sí? O sea, se extienden por delantico del inicio de esas dos arterias que están ahí. Bueno. Esta es la cara inferior. La cara inferior, así macroscópicamente, pues está arriba con el surco coronario y de ahí divide en dos por el surco interventricular posterior. Ese surco, pues todo esto está forrado obviamente por el epicardio, que es el pericardio visceral, y como pueden ver, esos surcos tienden a acumular grasa, ¿sí? Mire que hay harta grasa ahí, en el surco interventricular y en el surco coronario, donde más grasa se acumula. Tienden a ser así, pues eso supuestamente es como para permitir como la expansión y el movimiento libre de estas arterias, que se dilaten y se constriñan pues cuando se necesita, ¿cierto? Para el estímulo, para el ejercicio, para todo eso. Pero a su vez también si hay mucha grasa, pues y las arterias también se van tapando por dentro, ¿no? Ahí por eso es la necesidad de hacer una dieta, pues y cuidarse pues la parte cardiovascular. Este es el mismo pero distinto. Bueno, y la cara lateral, esa era la cara inferior. Ahora, la cara lateral es esta que está aquí. En su mayor parte es ventrículo izquierdo, ¿sí? Ventrículo izquierdo. Solamente una pequeña porción de la aurícula, mire que cubre aquí el nacimiento de la pulmonar, y una partecita pequeña del atrio izquierdo donde están desembocando las pulmonares izquierdas, ¿sí? Básicamente. Aquí esta cara está en contacto con el paquete pericardiofrénico que viene aquí por delante y la atraviesa de arriba a abajo. Bueno, listo. Esta es la configuración externa. La configuración interna del corazón, entonces vamos a ver las 4 cavidades. Miren, el atrio derecho, este es el atrio derecho. Ahí colocamos el corazón en forma longitudinal, bueno, transversal, a ver cómo lo pusimos ahí. Bueno, lo estamos viendo desde el lado derecho, ¿no?
hicimos un corte en toda la pared lateral del atrio derecho, la volteamos hacia acá y entonces estamos encontrando, ese corte se nos fue justo por la cresta terminal, vean acá, cresta terminal que corresponde en la parte posterior al surco terminal, que vendría aquí, ¿cierto? Surco y adentro cresta, que sería esta parte de acá, prominencia. Como pueden ver, la pared del atrio derecho es lisa, excepto en la parte externa o en la parte derecha, en donde tiene unas trabéculas musculares, mire, tiene unas trabéculas carnáceas, también las llaman así, o trabéculas cárneas. Esas trabéculas son como haces de miocardio que pasan de un lado a otro, ¿sí? Y hacen unos levantamientos, unos surcos. Son trabéculas de primer orden. Hay otras que pasan de un lado a otro y serían las de segundo orden, que ahorita las veremos por acá en los ventrículos, y las de tercer orden son los músculos papilares que ya dan origen pues están en las cuerdas tendinosas para las válvulas. Aquí en el atrio no hay sino de estas así, trabéculas de primer orden que pasan, que solamente forman surcos y están en la pared lateral del atrio derecho. El resto de las paredes son lisas, bueno, excepto la parte superior, el techo del atrio, también, o sea, la auriculilla o aurícula, esa también tiene de esas mismas músculos, estrías, pues, de esas mismas estrías. Se llaman también músculos pectinados o músculos pectíneos, ¿sí? Músculos pectíneos o se me fue el de paloma, bueno, se me fue el nombre que estaba diciendo ahorita. Listo, entonces eso es en el atrio y en la pared lateral. El resto liso. Aquí desde, a ver, eso va así rugoso hasta la cresta terminal. De la cresta terminal para allá, toda esta parte es lo que llama el seno venoso. En el seno venoso desembocan la cava superior, vena cava superior, que aquí está el orificio, no tiene válvulas, y la cava inferior, aquí está el orificio, sí tiene una válvula que se llama la válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio, también la llaman en los textos viejos, en textil, válvula de Eustaquio. Entonces la válvula de la vena cava inferior es una hoz, ¿cierto? Una semiluna. Y esa valvulita va pegada desde aquí, desde la parte externa, más o menos de la parte inferior de la cresta terminalis, y se va hacia el septo, ¿sí? Va hacia el septo interatrial, que es todo este, o sea, la pared medial del atrio, que es el septo interatrial, ahí llega esa válvula. Y por dentro, por debajo de ese endotelio que hay ahí, se continúa con un tendón, un tejido tendinoso, que va hasta la inserción medial y anterior de la válvula tricúspide, que vendría a ocupar la pared inferior, ¿cierto? Es el orificio, digamos, el orificio atrioventricular derecho. Entonces, la válvula de la vena cava inferior se continúa subendotelialmente con un tendón que llama el tendón de la vena, el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Es el tendón de Todaro, así lo llaman los textos antiguos. El tendón de Todaro. Bueno, este Coscarelli lo nombra y lo nombra mucho. Pero ustedes se pueden aprender más bien la válvula de la vena cava inferior que se prolonga hacia con el tendón de la vena, con el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Bueno, allá en la base del septo interatrial también hay otro orificio de otro sistema venoso, que es el seno coronario, el que les mostré ahora, que es la principal vena donde desembocan todas las venas del corazón. Entonces, ese seno coronario desemboca aquí también en el atrio derecho y tiene su válvula, que es una válvula que va aquí en sentido longitudinal, también en semiluna. Cuando se contrae el atrio, entonces ya la ocluye, ¿sí? Ocluye y entonces ese seno pues no drena aquí la sangre, sino que se ocluye mientras pasa la sangre, la sístole atrial, ¿cierto? Bueno, entonces esa se llama orificio o foramen del seno coronario y esta es la válvula del seno coronario o válvula de Tevesio, ¿sí? Que aquí la están marcando. Entonces, Eustaquio y Tevesio. Esos son los dos epónimos de ahí, pero pues no los tienen que aprender, pero yo creo que es mejor que lo aprendan para que les ayude como a recordar más fácil. A veces son más nombres, pero de pronto es más fácil, no sé, de pronto puede que se facilite. Bueno, entonces válvula de la vena cava inferior y válvula del seno coronario, ¿listo? Y el tendón de Todaro o tendón de la válvula de la vena cava inferior. Y ahí en la parte inferior está el orificio atrioventricular derecho, que está, digamos, limitado o cerrado y abierto, se abre y se cierra por la válvula tricúspide, que como su nombre lo indica, tiene una cúspide medial, que es esta, que está pegada al tabique interventricular, una cúspide anterior, que sería esta, y una cúspide inferior, posterior.
posterior, anterior y medial. Entonces, esas tres cúspides van pegadas, ahorita vamos a ver en el ventrículo derecho los músculos papilares, pero entonces están cerrando y abriendo, permitiendo el paso pues con cada sístole atrial y cerrándolo para la sístole ventricular. En el septo interno, en esa pared medial del atrio derecho, también vemos una depresión redondeada que queda aquí en la parte inferior y posterior, que se llama la fosa oval. La fosa oval es el remanente del agujero oval, ¿cierto? Donde está la circulación fetal. Esa fosa oval tiene un borde aquí abultado, un borde que se llama el limbo de la fosa oval, ¿sí? Entonces, Doctor, fosa una oval, pregunta. sí, cuenta. ¿Es el remanente de qué, perdón? Del agujero oval. Gracias. Sí, no lo van a confundir con el foramen oval que está por ahí en el esfenoide, sino que es el foramen oval o agujero oval. Cuando vean embriología del corazón, yo creo que lo ven ya casi, o ya lo están viendo, no sé, van a hablar del foramen oval. Y ese foramen oval o agujero oval permite el paso de la sangre que ya viene oxigenada, que viene aquí por la cava inferior, ¿cierto? Que le llegó por las umbilicales al hígado y pasó aquí a la cava inferior, entonces pasa directo allá al otro atrio para poder ser mandada al sistema, a la circulación sistémica, ¿sí? O sea, ese foramen oval y ese agujero oval cumple en el feto, ¿cierto? En el nonato, cumple la función de pasar la sangre que ya está oxigenada, la pasa directo allá, porque el sistema pulmonar todavía no está funcionando, entonces por eso pasa la sangre allá. Obviamente cuando ya el niño nace, que ya tiene que respirar, eso se cierra y la sangre toda va a pasar al ventrículo derecho, ya no va a pasar a la aurícula, ¿no? Si se le queda eso abierto, se le queda un defecto congénito y se queda esto abierto, pues hace una comunicación interatrial y eso generaría de pronto un soplo y agrandamiento de las cavidades, aumento de las presiones, de pronto no se oxigenaría ya bien esa sangre, de pronto se puede volver cianogénica. Pero bueno, por ahora pensemos de que todo sale bien y entonces esto se cierra normalmente al nacimiento. Se cierra completamente la válvula del foramen oval, de la fosa oval, y entonces queda nomás la fosa oval con su limbo, ¿sí? Más arribita del limbo hay una prominencia, ahí no es muy evidente, pero es una prominencia que se llama el tubérculo intervenoso, que hace que la sangre de la vena cava se desplace un poco hacia el agujero atrioventricular y no haga tanta turbulencia con la de la vena cava inferior que viene subiendo y también debe voltear hacia allá, ¿cierto? Voltear hacia el agujero. Listo, eso era todo. O sea, eso era lo del atrio. Entonces, mire que el atrio derecho tiene hartas cositas. Tiene la auriculilla, tiene estos músculos pectíneos, tiene la válvula, tiene el agujero y la válvula de la vena cava inferior y el agujero y la válvula del seno coronario, el tendón de Todaro, la fosa oval, el limbo de la fosa oval y el tubérculo intervenoso. Y fuera de eso, se me olvidaba una partecita. El tabique interatrial se continúa con el tabique interventricular, pero ese tabique interventricular que aquí en el ventrículo ahorita vamos a ver es puro músculo, es muy grueso. Aquí cuando vas ascendiendo y se va acercando a la aurícula se vuelve más delgado y se vuelve membranoso y sobrepasa el sitio de inserción de la valva medial de la tricúspide. O sea, esta parte aquí todavía es tabique interventricular, aunque ya estamos en el atrio, todavía esta parte es tabique interventricular. Entonces es la parte membranosa del tabique interventricular que queda en el atrio. Y es tan membranosa que si uno hiciera un agujerito acá, podría pasar no al atrio izquierdo, sino al ventrículo izquierdo. O sea, corresponde a más arriba, al ventrículo izquierdo, llega un poquito más arriba de acá. O sea que la válvula tricúspide, la valva medial se inserta más abajo que la valva mitral que está al otro lado, para el otro ventrículo, que es más alta, ¿sí? Entonces queda este espaciecito acá, que es la membrana, esto llaman tabique atrioventricular, porque en realidad este pedacito divide el atrio derecho, lo separa del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que estaría al otro lado. ¿Listo? Pues eso es un dato interesante ahí porque, pues, por muchas cosas, más tarde después se van a dar cuenta de problemas que pueden haber allí. Bueno, lo otro que hay acá, interesante, es este triángulo. ¿Sí? Ese triangulito que está formado por la inserción de la valva medial, la válvula de Tevesi, o sea, la válvula del seno coronario, y el tendón de la válvula de la vena cava inferior, forma el triángulo de Koch, como el del bacilo de Koch, haga cuenta, el mismo.
el mismo coco. Ahí en ese triángulo se supone que está el nodo atrioventricular, que es una parte del sistema de conducción eléctrica del corazón. Ahorita más tarde hablamos del sistema de conducción del corazón. El corazón tiene un nodo sinusal que es por aquí arriba, donde es el marcapasos. El otro nodo que es el atrioventricular que está aquí, que es el que hace que se contraiga primero las aurículas y después los ventrículos. Entonces ese nodo queda acá. Si ustedes van allá al anfiteatro y se ponen a mirar los corazones así de cerca, nunca van a ver el nodo atrioventricular ni el sinusal, porque no son visibles, o sea, no son estructuras anatómicas macroscópicas. En realidad son células especializadas que hay ahí, que ya las han encontrado por estudios electrofisiológicos. Entonces, la única forma, pues la forma de saberlo es que es este triángulo, y los electrofisiólogos lo que hacen cuando quieren hacer ablación es que meten un catéter con el láser y queman esto acá, y entonces ahí se sabe que desconectan los atrios de los ventrículos, ¿cierto? Es una forma de saber que, lo mismo que acá también, hacen una quemazón aquí en este pedacito y se llevan el nodo sinusal. Bueno, si quisieran pues llevárselo, pero normalmente no, normalmente antes más bien lo preservan, ¿no? Bueno, entonces el triángulo de Koch que queda ahí en el atrio ventricular. Este dibujito es un poquito borroso, pero era como porque se viera aquí la cresta terminal, por aquí en este ladito donde termina la parte de las trabéculas, la fosa oval, el limbo de la fosa oval. Hay unos agujeritos que son los agujeros de las venas mínimas, de las venas pequeñas o venas mínimas del atrio. Son venitas que desembocan directamente ahí. Aquí está el agujero del seno coronario con su válvula de Tevesio, válvula del seno coronario, y aquí la válvula de la vena cava inferior con el tendón de Todaro. Aquí es el triángulo que es el famoso, el triángulo de Koch, donde está el nodo atrioventricular, y aquí están el septo, la valva anterior, la valva septal y la valva inferior, o posterior, perdón, anterior, posterior y septal de la válvula tricúspide. O sea, que abrieron el ventrículo, lo abrieron en dos para que usted pudiera ver posterior, anterior y septal. Bueno, ahí está mostrando la cresta terminal, corresponde al surco terminal, y el tubérculo intervenoso y los orificios de las pequeñas venas. Esto es lo mismo, la cresta terminal, ahí la crestica terminal. Bueno, esto es un espécimen, aquí la vena cava inferior, el fosa oval, la válvula de Tevesio aquí, o sea, la seno coronario, la válvula de Eustaquio que continúa aquí con el tendón de Todaro, etc. Bueno, ventrículo derecho. Ventrículo derecho, entonces, es una cavidad también como un cono, que tiene una base allá posterior, donde está el orificio de la atrioventricular, donde está la válvula, que ya estuvimos viendo, que tiene una valva medial, septal, perdón, septal, una valva anterior, que sería esta de acá, y una valva posterior, que sería esta de acá. Como pueden ver, cada valva está pegada de sus cuerdas tendinosas, ¿sí? Y aquí en el ápex, en la parte inferior y anterior e inferior del ápex de este ventrículo derecho, están estos que llaman los músculos papilares, que son las prominencias o trabéculas de tercer grado, trabéculas miocárdicas de tercer grado, porque ayudan a fijar las cuerdas tendinosas. Entonces, la valva anterior emite unas cuerdas tendinosas hacia la septal y hacia la válvula y hacia las cuerdas tendinosas anteriores. La válvula posterior tiene cuerdas tendinosas hacia el músculo papilar posterior y hacia el septal. Y la valva septal tiene cuerdas tendinosas hacia los músculos papilares septales y hacia el anterior, ¿sí? O sea, las cuerdas tendinosas se reparten en los correspondientes músculos papilares y a otro de los músculos papilares siguientes, ¿sí? O sea, no es solamente que la anterior va al anterior, la posterior al posterior y la septal al septal, sino que también emiten ramos de cuerdas tendinosas hacia los otros músculos papilares, ¿cierto? Como se ven aquí, vean, cuerditas de acá y de acá, de la septal y de la anterior para acá, de la septal y de la anterior la anterior y la posterior aquí, y la septal y la anterior allá. Entonces ella va pegada de todos los músculos papilares. Hay otra trabécula que es de segundo grado, mire, va desde la parte septal, de la pared medial del ventrículo, viene hasta el músculo papilar anterior, es esta de acá. Y esa se llama la banda moderadora, esta de acá. Tiene un mundo de epónimos, sí, la banda de Leonardo da Vinci, la banda de, bueno, tiene un mundo de epónimos, ahí después se los cuento o los ven, pero para nosotros se va a llamar la banda moderadora. Es una trabécula que está cerca al ápex del ventrículo derecho y une
el septo interventricular con el músculo papilar anterior, ¿sí? Papilar anterior, esa es. ¿Para qué sirve? Para que la sangre que va acá, para la sangre que sale aquí del atrio y llega al ventrículo, se enrute y se disponga a subir por el cono arterioso para salir por la vena pulmonar. O sea, es una ayuda como a darle sentido, a darle curva aquí, le hace peralte pues a la sangre para que no haya mucha turbulencia en este ápice. Mire, la pared lateral, la pared anterior, digamos, del ventrículo derecho, tiene muchas trabéculas carnáceas, muchos músculos pectinados, como están estos acá, ¿sí? Mientras que la pared septal tiene menos, solamente tiene estos músculos papilares para el septo, pero es más lisa. Acuérdense que en la parte superior se continúa con una pared membranácea que sobrepasa el anillo de la válvula y llega casi hasta el atrio, donde lo vimos ahorita en la lámina anterior, ¿cierto? Bueno, por encima de esa válvula hay una prominencia aquí, una cresta, que se forma donde empieza el cono arterioso. Esa cresta se llama la cresta supraventricular, ¿sí? Y es como el doblez ahí donde ya empieza la sangre, viene acá y sube para empezar el cono arterioso. Entonces se llama cresta supraventricular. También tiene un mundo de epónimos, pero no importa. Aquí le llaman banda parietal, mire, por ejemplo, banda parietal, pero es la misma cresta supraventricular, ¿listo? Entonces ya de ahí para arriba se llama cono arterioso. Y después del cono arterioso, más arribita, está la válvula pulmonar, se llama válvula pulmonar. La válvula pulmonar tiene una, una valva, o sea, la válvula tiene tres valvas, la valva anterior, la valva derecha y la valva izquierda. Anterior, derecha e izquierda. Y ahorita vamos a ver cómo están formadas esas valvas. Bueno, aquí un detallito del atrio otra vez para que se acordaran que la parte del septo sobrepasa el anillo de la tricúspide y entonces se alcanza a dar aquí esta porción membranosa del septo. Bueno, hablando de las valvas, entonces, la valva tiene, aquí abrimos la arteria pulmonar donde está la valva y se encuentran estos sáculos, ¿sí? Estos sáculos se llaman los senos de la válvula pulmonar. El borde superior tiene unas nodulaciones, un engrosamiento que llaman nódulos, y hacia los lados como una especie de cordones que llaman lúnulas, ¿sí? Lúnula. Entonces, la lúnula, el nódulo, lúnula, y después otra lúnula con nódulo y lúnula. Ellas al cerrarse, al estar esto aquí cerrado, entonces quedan todos los nodulitos en el centro y las lúnulas cerradas Doctor, de la válvula. ¿cómo ¿Sí? se llama hacia los lados? Lúndula. Lúnula, mira, ahí está, Lúndula. lúnula, le Ah, faltó ya, gracias. la tilde en la U, pero lúnula. Y aquí le faltó la tilde en la O, nódulo, son esdrújulas, ¿no? Bueno, lúnula y nódulo. Y hacia abajo, entonces este saco que se forma se llama los senos de la válvula, ¿sí? Senos de la válvula. Senos de la válvula, en este caso la válvula pulmonar. Mira, así quedan, cuando se cierra bien la arteria, quedan así. Quedan los senos, son estos de acá, los senos de la válvula, y arriba quedan los nódulos, ¿sí? Separados aquí por las lúnulas que van pegando cada uno de los nódulitos arriba. Pues acá, por ejemplo, estas serían lúnulas y aquí en el centro estarían los nódulos y estos serían los senos, ¿cierto? Anterior, derecha e izquierda. Ahí estamos viendo la banda moderadora, marcamos ahí en rojito, o trabécula septomarginal, mire, ese es otro nombre que se le da. Tiene como 3 o 4 nombres diferentes, pero la pueden llamar banda moderadora o trabécula septomarginal, ¿cierto? Pues, como la quieren llamar. Bueno, vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo está el atrio izquierdo. El atrio izquierdo tiene arriba en el techo la orejuela o la aurícula izquierda. Tiene el equivalente de la fosa oval, que sería la válvula del foramen oval, ¿cierto? Ahí se alcanzaría a ver, aunque no es tan prominente en el lado izquierdo, más prominente en el derecho. Pero ustedes pueden ver la valvulita del foramen oval. Pueden ver la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Aquí se ven 2, están allá, y las otras 2 pues quedarían aquí en este lado que se las cortaron. Las 4 venas pulmonares. Y en la parte inferior o anterior estaría el orificio de la válvula mitral, ¿cierto? Es la válvula auriculoventricular izquierda. Básicamente toda la pared es lisa y no tiene pues mayor cosa. La otra es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es más fuerte que el derecho. Mire que el grosor es mayor, tiene más cantidad de miocardio, porque es el que tiene que luchar contra la presión arterial.
¿sí? Mientras más hipertenso esté el paciente, más grueso tiene que ser este músculo para poder impulsar toda esa sangre. En este ventrículo solo hay dos músculos papilares, uno posterior y el otro anterior, que por acá pues lo volaron en el corte que hicieron. Entonces, esta válvula mitral tiene solamente dos valvas. Bueno, aquí no está la válvula mitral, aquí estamos viendo la aorta que está allá, ¿no? La válvula aórtica es esa que está allá, en la parte superior y medial, y tiene lo mismo que la pulmonar, tres valvas, solo que aquí son derecha, izquierda y posterior. Entonces, la pulmonar es anterior, izquierda y derecha, y la aorta es derecha, izquierda y posterior, ¿sí? Es parecido, solo que esta no tiene valva anterior, sino posterior, y la otra no tiene valva posterior, sino anterior, ¿sí? La pulmonar tiene valva anterior y la aorta tiene valva posterior, y ambas tienen izquierda y derecha. Bueno, veamos este. Entonces, acá está la válvula tricúspide. Allá dejamos la válvula aórtica que va ahí arriba, medial y superior, con respecto a la válvula mitral, que es esta. La válvula mitral tiene entonces unas cuerdas tendinosas anteriores que van al músculo papilar anterior y unas que van hacia el músculo papilar posterior. A veces no es un solo músculo, mira, aquí pintaron dos, pero en términos generales pues se habla de músculo papilar posterior y músculo papilar anterior. Bueno, son gruesos, son más gruesos que los papilares de la derecha, pero bueno. Mire que la pared, paradójicamente aquí hay menos trabéculas carnáceas en la pared lateral, de pronto en el septo hay un poquito más, pero pues en términos generales lo que es el músculo es más grueso, pero con menos trabéculas, ¿no? Bueno, esta también tiene la válvula de la aorta. La válvula de la aorta tiene tres valvas semilunares, se llaman valvas semilunares, ¿no? Semilunares. Y las valvas semilunares, igual que las de la pulmonar, también tienen lúnulas, nódulos, lúnulas y senos, pero estas además tienen unos orificios, la valva derecha y la valva izquierda tienen los forámenes u orificios del ostium, pues del ingreso o del origen de las coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda, ¿sí? Entonces, cuando se abren estas válvulas para que haga la sístole y salga la sangre, se tapan, se tapan esos orificios, ¿sí? Porque los senos van y se pegan contra esto. Entonces, en la sístole ventricular no hay flujo, no hay flujo sistólico en las coronarias. Es en la diástole. Cuando viene la diástole, se cierra la válvula y entonces se destapan las coronarias y la sangre que queda aquí entra a las coronarias. Entonces, primera conclusión interesante, el corazón no se nutre en sístole, sino en diástole, ¿sí? O sea, las coronarias irrigan al corazón en las diástoles del ventrículo, la diástole del ventrículo, que es cuando se abren las válvulas, se cierran las válvulas. Cuando se cierra la válvula aórtica es cuando entra la sangre a los ostios y se llenan las coronarias. ¿Listo? Pues una cosa ahí interesante. Aquí es lo mismo pero distinto. Bueno, aquí las lúnulas, el nódulo, el ostium de la coronaria izquierda y de la derecha. Aquí abrieron la válvula pues para que usted la viera, la mitral. Bueno, cortando el corazón por todo el surco coronario, así como estamos viendo ahí. Entonces tenemos la parte inferior del corazón, quitamos los atrios. Entonces vamos a ver qué están. La válvula auriculoventricular izquierda, que es la mitral, y la derecha, que es la tricuspidia, y adelante de ella está la válvula aórtica y más adelante la válvula pulmonar, ¿sí? Ellas tienen un esqueleto fibroso, o sea, aquí justo alrededor de cada una de estas válvulas hay un tejido fibroso grueso que la sostiene, ¿sí? Y le da pues esqueleto, se llama el esqueleto fibroso del corazón, ¿sí? Inclusive el miocardio, el músculo como tal, se fija de ahí arranca y va y hace una espiral, pues que ahorita vamos a ver que ese músculo es como una espiral completo. Aquí, por ejemplo, está en diástole, ¿sí? Está entrando la sangre, está en sístole el atrio, pero está en diástole el ventrículo, por tanto está entrando la sangre a los ventrículos. Al mismo tiempo se cerraron la válvula aórtica y pulmonar y en este momento están nutriendo las coronarias, ¿no? Aquí está, coronaria izquierda y coronaria derecha, porque se cerraron las válvulas. Luego viene la sístole, ¡pum! Esta. Entonces, se abren estas válvulas, se tapan los ostium y se cierran estas válvulas porque la sangre está saliendo por estas arterias para ir a dar el pulso, para ir a dar la sístole a toda la circulación sistémica. Bueno, listo. Aquí, entre estos círculos que se forman acá, entre los anillos, también hay unos triángulos fibrosos. Mire, este triángulo y este otro triángulo. Y les vamos a ver, bueno, esto es lo mismo, pero distinto, bla, 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 carreta, acá. Véalos ahí. Entonces, triángulo
izquierdo es este, formado por el anillo de la mitral con el anillo de la aorta al lado izquierdo, ¿sí? Este triangulito. Y el triángulo derecho formado por la mitral, la aorta y la tricuspidia, ¿sí? Por los tres. Triángulo derecho. Son los triángulos fibrosos del corazón y le ayudan a dar fuerza, esqueleto, dar apoyo a las válvulas, sobre todo pues la aorta y las atrioventriculares. Aquí está. Doctor, qué pena, el derecho, ¿porque está formado? Mira, por los anillos fibrosos de la mitral y la tricúspide y de la aorta, o sea, por esos tres anillos. Mira, el derecho se forma por la unión, o digamos, si la intersección de esos tres anillos, de la aorta con el derecho y el izquierdo, la aorta con el mitral y tricúspide. Mientras que el izquierdo es solamente por la aorta y el tricúspide, la aorta y la mitral, ¿no? Aorta y mitral, forman el izquierdo. Y el derecho por los tres. Son anillos fibrosos y todo esto se llama esqueleto fibroso del corazón, ¿cierto? Los cuatro anillos y los dos triángulos fibrosos. Y obviamente las válvulas, pues que ahí se sustenta. De ahí parte todo el miocardio. Mire, el miocardio va se va así como en espiral, ¿sí? Todo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y llegan y se va como en giro y aquí llegan como en el ápex y las fibras que van superficiales se hacen profundas y entonces acá se está viendo, por ejemplo, al sacar una capa de miocardio, está viendo que la capa más interna va como en otro sentido, ¿sí? O sea que se hace como un enrollamiento en espiral sobre sí mismo y vuelve otra vez hasta allá, hasta el anillo fibroso de las válvulas, ¿no? Está ese esqueleto fibroso. Lo mismo las de los atrios, ¿no? También salen de ahí de los anillos, dan la vuelta, bordean las cavas inferior y superior y todos estos vasos grandes y vuelven y se pegan de los trígonos y los anillos. Bueno, acá está pues mostrando más o menos cómo es eso. Alguna vez por ahí, yo no me acuerdo, unos estudiantes hicieron con el profesor José del Carmen, que era el morfólogo, el que estaba antes, fue un profesor mío también, que sabía, es un profesor muy bueno, pues sabe mucha de esta vaina, nos enseñó mucha cosa, y él sabía mucho más, sino que obviamente uno no aprovecha, pero él los puso a hacer un experimento, cogieron un corazón y empezaron a disecarlo, como a irlo abriendo, como si fuera una cebolla, puedes irle quitando como las hojas o un, un repollo, no sé, le iban quitando una lechuga, le iban quitando así las hojas y fueron abriendo el corazón y eso quedó todo chévere porque quedó el esqueleto fibroso y todo el miocardio así levantado, así solo, pues mostraron cómo era que se podía como enrollar y volvieron y lo enrollaron y ¡rum! Volvieron a armar el corazón, ¿cierto? Un experimento muy chévere, sino que es difícil, ¿no? Porque necesita uno, que se le va a uno el bisturí, pues corta toda la vaina y termina con puros pedazos. Pero ellos lo hicieron bien, al menos pues se vio cómo se desdoblaba el corazón y volvía todo dependía de esos anillos, todo estaba pegado de ahí. Entonces hicieron un corte muy chévere. Bueno, aquí está el ápex o el vórtex, que lo llaman así, el vórtex, porque parece como el vértice de un huracán ahí, donde vienen las fibras miocárdicas superficiales y se vuelven profundas, ¿cierto? Bueno, ahora sí, el sistema de conducción del corazón, sencillito, mire. Hay un nódulo que llama el nodo sinoatrial, o nodo no me acuerdo, olvidó. Es que se me está confundiendo con FIC. FIC y. El FLAC, yo no sé qué, bueno, no importa. O ahí está el nombre, no. No, no. Entonces, apréndanse así. El nodo sinuatrial o sinusal queda en la desembocadura de la vena cava superior, en la parte lateral. En realidad, ustedes nunca lo van a ver en el anfiteatro ni en el corazón directamente. Son células especializadas que tienen un alto automatismo, ¿sí? Ellas se despolarizan fácilmente, se excitan fácilmente y tienen además tienen cronotropía, o sea, ellas pueden estar mandando pulsos, ¿sí? Son como un marcapasos. Entonces, por eso se llaman el marcapasos cardíaco. Desde ese nódulo que queda ahí, van tres haces fibrosos, haces de unos músculos especializados que llevan la conducción, que son el haz internodal anterior, el haz internodal medio y el haz internodal posterior, que es este que baja acá. El haz internodal anterior, pasa aquí por la pared anterolateral del atrio y viene y se pega a donde está en el triángulo de Koch, ahí donde está el nódulo AB. El medio pasa por encima del limbo de la fosa oval, mire, por detrás de la desembocadura de la cavidad superior, por encima del limbo y llega derechito allá.
Y el haz posterior, internodal posterior, va por la parte inferior, por toda la cresta terminal, y se une o se pasa aquí por la válvula, por debajo de la válvula de la vena cava inferior, y llega ya al nodo AB. Entonces esos tres haces internodales atriales llevan el impulso hasta el nodo AB. El nodo atrioventricular, un nodo de Ashok-Tabar, ese sí me acuerdo bien. Ah, ya, este es de Kate y Flack. Bueno, esos son los epónimos. Igual los van a encontrar por ahí. Nodo de Kate y Flack, y este es el nodo de Ashok y Tawara. Este nodo que se llama nodo atrioventricular, aquí está, nodo atrioventricular, retrasa el impulso para que se pueda contraer el atrio y después se va por este que es el nodo o el haz común atrioventricular o el tracto atrioventricular común, así se llaman, tracto atrioventricular común, pero que de ahora en adelante, y no se les puede olvidar, para nosotros se va a llamar el haz de His, ese es el epónimo famoso que les dije que tenían que aprenderse, el haz de His. Un haz, el haz pues es un tracto, y el que lo descubrió, His, H-I-S-S. Entonces, el haz de His, véalo acá, de His. Bueno, aquí pone una sola S, perdón, His. Entonces, el tracto atrioventricular común pasa el impulso a los ventrículos. Él hace un cabalgamiento aquí sobre el septo interventricular y da una rama derecha, para acá, la derecha, y da otra rama izquierda. Obviamente cada rama va a un ventrículo diferente, el izquierdo al izquierdo, el derecho al derecho. En la rama derecha se viene por todo el septo y coge la trabécula septomarginal, mire, la trabécula septomarginal, y a través de y obviamente pues inerva aquí los músculos papilares y se va a la pared lateral para hacer la contracción del ventrículo derecho. Y la rama izquierda va, este es el nodo sinusal, pues ahí mostrándolo, ¿verdad? La rama izquierda pasa al ventrículo izquierdo y se divide en una raíz antero-superior y una postero-inferior, ¿sí? Antero-superior y postero-inferior, ¿sí? Ahí sí están, sí. Sí, rama izquierda, bueno, no las nombran, pero de todas maneras, antero-superior y postero-inferior, ¿cierto? Entonces tiene dos raícesitas. La rama izquierda se divide en en dos raíces, antero-superior y postero-inferior, ¿listo? Bueno, eso es todo. Mire, acá está mostrándole, será ¿con qué será esto? Con una vaina que detecta pues como la actividad eléctrica allí y logran detectar el nodo sinusal. Mire, el nodo sinusal son una serie de células alargadas que quedan aquí justo en la desembocadura de la vena cava superior, ahí sobre la aurícula, ¿sí? Por la auriculilla, y son así alargadas. De la parte superior sale el tracto anterior, de la parte media pues el medio, y de la parte inferior el posterior que vaya, y se meten todas, van todas hacia el nodo AB. De aquí también sale un tracto interatrial, un fascículo interatrial que pasa, que pasa aquí por detrás, aquí donde se está viendo. Un fascículo interatrial que pasa atrás y va a despolarizar el atrio izquierdo, ¿sí? Entonces es el de Bachmann, el fascículo de Bachmann. Bueno, no de Batman el superhéroe, sino Bachmann con C y H. Ese es un fascículo interatrial que va a despolarizar la otra aurícula. O sea, el nodo sinusal manda para todo el corazón. O sea, él manda aquí primero el atrio derecho y el ventrículo izquierdo, pero al mismo tiempo está mandando el impulso al atrio izquierdo también, para la contracción del atrio izquierdo. Bueno, el ventrículo izquierdo ya se lo da la rama izquierda, ¿sí? Que le dio que es esta de acá. O sea, el ventrículo izquierdo está despolarizado por esta rama izquierda, que tiene sus dos fascículos, antero superior y posterior inferior. Listo. Y la circulación del corazón, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ah, no, estamos bien, 5:20. La circulación del corazón está dada por las arterias coronarias. La coronaria derecha, pues que nace obviamente en el ostium derecho aquí de la aorta, que está cubierta por la auriculilla del atrio derecho. Esa coronaria derecha sale y da una ramita para el nodo sinusal, para ese nodo sinusal, para esas ramas de ahí, ¿sí? Por eso cuando se obstruye esta coronaria derecha, aquí muy arriba en la raíz, puede haber una bradicardia extrema. El corazón puede entrar en paro porque se tumba el marcapasos cardíaco. En ese caso, entonces, el otro nodo, que es el nodo AB que queda por acá, empieza a comandar, pero ese nodo AB tiene una velocidad de automatismo más lenta, es de 30, 40 latidos por minuto, entonces hace una bradicardia severa el paciente y puede pues colapsar y todo eso. Entonces aquí está la rama del nodo sinusal, ¿cierto? Bueno, esa es una de las famosas ahí. Hace otras ramitas también que es anastomosa nea para la aurícula, bueno, y ya sigue bajando
y da estas otras ramas que son las ramas marginales oblicuas marginales. Hay una que es importante, que es esta, la rama marginal derecha, ¿sí? A veces puede ser una, a veces pueden ser dos o varias, pero se llaman arterias marginales, ramas marginales de la coronaria derecha. Y ella da la vuelta ya, acuérdense que va por todo el surco coronario, da unas ramitas también para el atrio derecho de atrás, y sigue bajando y gira por el surco coronario para ir a ubicarse paralela ya al seno coronario, y aquí, en la cruz del corazón, allá atrás, pues estamos viéndola en transparencia, ella gira para ir irrigando el surco interventricular posterior, pero generalmente da una rama para el nodo AB, o sea, el nodo de Ashok-Tabara que vimos ahorita, el atrio ventricular. Entonces, esa arteria coronaria derecha suele ser la que irriga al nodo sinusal y también al nodo AB. O sea que es muy importante para la conducción cardíaca. Ay, madre, ¿qué pasó? Bueno, entonces, por eso es tan importante pues esa arteria, ¿cierto? Porque es la que irriga casi siempre a todo el sistema de conducción, aunque eso hay variaciones, pero bueno. Aquí la podemos ver de lado, mire, nodo, rama para el nodo sinusal, ramas marginales, y esta es la marginal derecha, que es más grandecita, y la rama interventricular posterior y la rama del nodo AB, ¿cierto? Aquí están marcando unas ramas para la parte posterior del ventrículo, bueno, esas ya son ramitas más chiquitas. Y ahí arriba lo estamos viendo en la coronariografía, ¿no? Cuando hacen el cateterismo. Ahora, la coronaria izquierda sale del ostium izquierdo, pasa por delante, perdón, pasa por detrás del tronco de la pulmonar, que aquí se ve en transparencia, ¿no? Pero va por detrás del tronco de la pulmonar, y al salir aquí se divide en dos, interventricular anterior y circunfleja. Pero estas están cubiertas a su vez por la auriculilla del atrio izquierdo, que las cubre y cubre la parte inicial de la pulmonar, ¿cierto? Todo esto, mira, aquí la levantaron para poderla ver. Entonces, esa coronaria izquierda se divide rápidamente en dos troncos, una interventricular anterior, que es esta, también la llaman descendente anterior, que llega hasta el ápex y da la vuelta hasta la parte posterior, y va dando ramas septales, mire, septales perforantes, se llaman así, que perforan, pasan al septo y van hasta abajo, de ramas septales. Y da unas ramas oblicuas o diagonales, perdón, diagonales, son estas que se ven acá, ramas diagonales de la interventricular anterior, ramas diagonales de la interventricular anterior. Bueno, y la circunfleja es esta que está aquí, sigue por el surco coronario para ir a dar la vuelta hasta la parte de atrás, a veces se anastomosa con la coronaria derecha, a veces esta es la que domina y lleva la sangre para el septo y para el nodo atrioventricular, a veces. Pero la mayoría de las veces solamente va a irrigar al ventrículo izquierdo, la parte del ventrículo izquierdo. Por eso también es muy importante, porque el ventrículo izquierdo es el que lleva la mayor cantidad de la función miocárdica, de la presión de eyección, ¿cierto? Es el que logra hacer la compresión para la sístole ventricular. Entonces, esa circunfleja da unos ramitos, ramos para el atrio, también da unas ramas para el atrio, da unas ramas atriales izquierdas, y da estas que se llaman las ramas laterales, ¿cierto? Laterales y posterolaterales. Rama lateral izquierda de la circunfleja, homónima de la marginal derecha, ¿cierto? Marginales derechas o laterales izquierdas de la circunfleja. Aquí vemos desde una vista lateral derecha a la circunfleja aquí, con sus ramas laterales, y a la interventricular anterior, que viene bajando, 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 y da la vuelta aquí para anastomosarse con la interventricular posterior, que es de la coronaria derecha. Mire que el ápex está irrigado casi siempre por la interventricular anterior, ¿sí? Porque aquí ya da unas ramas hacia arriba, que suben, que ascienden, y aquí da unas que descienden por todo el septo interventricular, ¿cierto? Entonces, todas las ramas septales vienen casi siempre de la interventricular anterior, ¿sí? Y las diagonales pues van a dar a la pared del ventrículo izquierdo. Este es un dibujito de Chatain, en el que hay otras ramitas que de pronto no he nombrado, como son, por ejemplo, esta rama del nodo sinoatrial, bueno, ya la había nombrado, esta rama atrial anastomótica que sale de la circunfleja. Estas no las había nombrado. Mire, de la interventricular anterior generalmente sale una rama para el cono arterioso, y de la coronaria derecha generalmente sale una rama
para el callado aórtico, ¿sí? Para la base, o para el cono arterioso y para la callado aórtico también, esas dos ramitas. Aquí se ve la anastomosis entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Generalmente la dominante es esta derecha, que es la que irriga al nodo atrioventricular, pero puede ser izquierda también, ¿sí? Un porcentaje pequeño. Bueno, y ya yo creo que alcanzan a ver el resto de las arterias. Este en un corte transversal, entonces se ve coronaria derecha, coronaria izquierda. Aquí está el surco coronario, aquí estaríamos dando la marginal, esta sería la ramita, la rama posterior, la ramita posterior que va hacia el nodo AB, y esta sería la interventricular anterior, y estaría la circunfleja que da las oblicuas, las diagonales, perdón, y lo que sigue aquí hasta el otro lado, pues para verlas del lado. Bueno, esto es lo mismo, ahí mostrando las ramitas para el cono arterioso, aquí saliendo como se ve, pues ocluida por las auriculillas. Esta es la misma cosa, derecha e izquierda. Mira, aquí mostrando las dominancias, ¿no? La dominancia coronaria derecha o la izquierda. Mira, por ejemplo, aquí la dominancia es izquierda, ¿no? La circunfleja está dando la interventricular posterior, ¿sí? Ventricular posterior, rama de la circunfleja. Mientras que en la anterior, la interventricular posterior está dada por la coronaria derecha. Entonces, la dominancia es derecha. Se habla de dominancia, derecha o izquierda, dependiendo de quién inerva el nodo atrioventricular, ¿cierto? Si la inerva la coronaria derecha, la dominancia es derecha, y si la inerva la izquierda, pues es izquierda. Bueno, ahí ya pues otras variaciones. La ¿Aló? rama marginal izquierda es de la circunfleja, ¿cierto? Sí, la marginal izquierda, sí, se llama así, marginal o horizontal, se llaman ramas, Obtusa. eso, sí, obtusas izquierdas, oblicuas izquierdas. Y la marginal derecha es de la coronaria derecha, obviamente. Y aquí son variaciones y está más o menos el porcentaje en que se presentan, ¿cierto? Bueno, 70, 20, 10. O sea, la más frecuente es que la derecha, mire, la derecha es la que lleva la dominancia porque irriga al nodo atrioventricular. Mientras que esta, cuando es la izquierda, es un 20%. Y que tiene doble dominancia, mire, que tiene por ambos lados, es el 10%. Bueno, coronariografía. Ahora, las venas. Todas las venas del corazón drenan al seno coronario. Pues, o no todas, sino las principales drenan ahí, ¿no? Porque hay unas venitas pequeñas del atrio que drenan directamente al atrio aquí, a la aurícula derecha, al atrio derecho. Estas venitas pequeñas a veces drenan directamente a orificios que hay en el atrio derecho. Pero la mayoría, mire, por ejemplo, aquí está. Este es el seno coronario, ¿cierto? El seno coronario. Empieza aquí en el borde derecho y ahí en el borde derecho está viniendo esta vena que es, digamos, la que va con la arteria interventricular anterior, es esta que se llama la vena magna, vena cardíaca magna. Vena cardíaca magna, ¿sí? Va con la interventricular anterior, gira hacia la izquierda, sigue el surco coronario y llega acá, ¿sí? Vena cardíaca magna. Ya habíamos visto esta que es la vena oblicua del atrio izquierdo, que drena también ahí, ¿cierto? Viene desde arriba y baja acá. Esta otra del lado derecho, que se llama vena posterior del ventrículo derecho, vena posterior del ventrículo derecho, llega directamente ahí, ¿cierto? Vena interventricular posterior, llega directamente aquí al nacimiento del seno coronario. Y esta otra es la vena cardíaca parva o menor, ¿sí? Entonces, vena cardíaca menor o parva y vena cardíaca mayor o magna, ¿sí? La magna mayor equivale como a la coronaria izquierda y la parva o menor equivale como a la coronaria derecha, más o menos, ¿sí? Mire, la vena cardíaca parva viene del lado derecho hasta el seno coronario. La vena cardíaca magna viene desde la interventricular anterior hacia el seno coronario en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces hay vena cardíaca magna, vena cardíaca parva o menor, magna y menor, o mayor y menor, ¿cierto? Bueno, eso es, sino para que cuando digan parva es menor, y magna, pues obviamente es mayor. Por aquí, la vena cardíaca menor viene acá, o parva, viene aquí y desciende, empieza por acá en el surco, y va descendiendo y da la vuelta y termina en el seno coronario del otro lado. Esa parva recibe estas venas cardíacas anteriores, ¿sí? Que son derechas. Y también aquí está, la vena cardíaca menor. Recibe estas otras menores, se van formando y van para allá. Ahí está el seno coronario. Aquí estamos viendo la vena oblicua del atrio izquierdo. Vemos la vena cardíaca magna
viene de adelante hacia atrás, allá sería la parva por allá, aquí la vena interventricular posterior y la vena posterior del ventrículo derecho. Todas llegan al seno coronario. Y el seno coronario va y desemboca ¿en dónde desemboca? El seno coronario. En la aurícula derecha, doctor. Eso, en el atrio El seno derecho, coronario. allá con la valvulita del seno coronario, o sea, la válvula de Tevesio, sí, allá desemboca. La inervación del corazón depende del plejo cardíaco. Los troncos simpáticos toracolumbares vienen con varias raíces aquí torácicas que van a formar por delante del callado aórtico el plejo cardíaco anterior y por detrás del callado el plejo cardíaco posterior. El plejo cardíaco posterior también recibe ramos del vago, ramos parasimpáticos. Entonces, los ramos parasimpáticos de los plejos de los nervios cardíacos vagales con los nervios cardíacos simpáticos forman un plexo que es simpático y parasimpático, y obviamente el parasimpático va y se pega más como al sistema de conducción, y el simpático sí se distribuye por todas las coronarias, ¿cierto? Siguiendo así como es de su conocimiento y de su frecuencia, que se va como alrededor de las arterias coronarias, llevando el estímulo simpático, entonces hace vasoconstricción y estimula los nodos sinusal y auriculoventricular a contraerse más fuerte y más rápido. Acá están los segmentos medulares correspondientes, T1 a T4. Entonces, los segmentos medulares de T1 a T4, que van unidos a la cadena simpática de T1 a T4, son los que emiten todos esos ramos cardíacos. Y del vago, también hay varios nervios cardíacos, y ambos forman plejo cardíaco anterior y plejo cardíaco posterior, por delante y por detrás del callado aórtico. Y ellos se van distribuyendo pues en el sistema de conducción. Y entonces, bueno, el dolor, o sea, lo que son los impulsos de dolor, cuando hay isquemia, pues el corazón dicen que no duele, pero cuando hay isquemia sí produce una sensación de opresión, va a irse también por esos mismos canales simpáticos, ¿sí? Por los canales simpáticos, y por eso es que uno de T1 a T4, a veces, por ejemplo, estas raíces de T1 y T2 se confunden y le hacen parecer al paciente de que le está doliendo el hombro o el brazo, o inclusive la mandíbula cuando cogen unos ramitos más superiores, ¿sí? Mire que también se pueden llevar aferencias por los preganglionares vagales, ¿sí? A ver, ¿qué más acá? Vagal aferente, mire, los vagales aferentes. Entonces, los plejos vagales también pueden llevar algunas aferencias de isquemia, entonces también pueden haber fenómenos neurovegetativos, por eso es que empieza uno a sudar, pues se le baja la presión y toda cosa cuando tiene un infarto y tiene isquemia. Aquí están dibujaditos también pues los ramos parasimpático, el rojito que viene del vago, este superficial que viene de las cadenas simpáticas, a veces cervicales también pueden tener algunos nervios, llaman nervios cardíacos cervicales, por eso esos son los que dan el dolor en el cuello y en la mandíbula. Aquí están mostrando el plejo cardíaco anterior. Y los linfáticos, pues son esos que van todos a drenar al conducto torácico. Hay unos linfáticos que están aquí pericárdicos, ¿cierto? Más que todo son linfáticos paraórticos, o aquí al lado de las pulmonares, a los cilios, de los linfáticos de los cilios pulmonares, que reciben esos vasitos linfáticos del corazón y los llevan por el tronco broncomediastínico izquierdo y derecho, o directamente al conducto torácico para desembocar en el confluente. Pero pues bueno, algunos de los linfáticos pueden drenar también hacia atrás, ¿cierto? Hacia la parte de los linfáticos esofágicos e irse por allá de una vez por los intercostales y los troncos broncomediastínicos. Y listo, listo. Bueno, yo sé que ahí tienen harto contenido. Les voy a mandar unos videos que hice hace tiempo. Hoy lo estuve viendo y pues lastimosamente el sonido está como un poquito defectuoso, pero si lo oyen con audífonos o con un parlantico mejor que su computador, de pronto o en el celular con audífonos, a veces se oyen como mejor, aunque bueno, pero ya pues es como la misma clase grabadita, igual quedó grabada la clase ahora para que la vean los que la quieren volver a ver despacio. Entonces, bueno, yo creo que si hay preguntas, yo sé que hay muchas dudas todavía porque tienen que ir a leer todo eso para poderlo entender mejor. Vean los videos de Coscarelli. Yo le voy a mandar los videitos míos, aunque tengan un sonido regulimbis, pero de pronto los entienden más fácil. Y si quieren ver los de Coscarelli, que también están muy bien, muy bacanos. Y por ahí hay varios videos pues de eso. Y obviamente leer el texto, ¿no?
Sería bueno, pues el Moore está bueno, o si no el de Chatén, y ver los dibujitos de Neta que son muy bacancitos. Y listo, muchachos. ¿Cómo la Gracias, ven? doctor. Harto para estudiar, ¿cierto? Mucha información. Sí, 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 mucha información. Pues la verdad es que les di en una sola clase, les di pericardio, configuración externa del corazón, configuración interna, sistema de conducción y circulación e inervación del corazón. O sea, todo. O sea, ya hoy vimos todo lo del corazón. Entonces, yo creo que lo hice a propósito, en realidad lo hice a propósito. Dije, voy a darles todo de una vez para que tengamos tiempo de repasarlo muchas veces. ¿Sí? Que si me pongo a hablar de un pedacito, de pronto, pues me parece que nos rinde más así. Entonces, venga, mañana entonces, ¿qué? Mañana tenemos clase otra vez, ¿cierto? ¿O hay serie? ¿Cuándo es el Sí, serie al fin? no, doctor, todavía no se ha programado, pero sí, mañana se supone que tenemos clase a las 8. Ah, bueno, entonces a las 8, ¿cierto? De 8 a 10. Sí, doctor. Bueno, de pronto, pues yo mañana tengo un compromiso ahí, pero de todas maneras nos conectamos y empezamos otra vez a repasar esto mismo. O sea, volvemos y le damos al mismo, pero obviamente pues con algunos puntos específicos, ver solo, por ejemplo, conducción, ver solo los músculos papilares, bueno, ver las paredes, ver las coronarias, o sea, podemos empezar a hacer, o de pronto voy a ver si les preparo más bien, para que no se aburran ahí oyendo lo mismo, de pronto les preparo como unos cuestionarios, ¿o qué? ¿O les da pereza? Doctor, yo creo que debería darnos un poquito más de tiempo para estudiar el tema antes de hacer cuestionarios o cajos. Ah, Pues, bueno, pienso entonces no, yo. entonces todavía cuestionarios no. Entonces más bien, no, vean, más bien mañana entonces les dejo los links para que vean los videos y van leyendo y viendo el video y leyendo. Y yo voy a estar más bien pendiente, pues, para no aburrirlos también, estoy pendiente a las dudas, ¿sí? O sea, yo mañana me conecto con ustedes y hacemos así como en los colegios, clase encuentro asincrónico. Sí, básicamente les mando los videos, dedican el rato para que los vayan viendo y si hay dudas y cosas, les voy a ir resolviendo. Y si toca repasar algo, pues lo hacemos ahí. Pues para no atiborrarlos de cosas y ¿les parece? Entonces mañana sesión de repaso y de videos. Yo les mando los videitos para que los vayan viendo. Listo, doctor, gracias. Mejor, así más calmados todos. Listo. Que también yo tengo ahí que pues, tengo que estar con ustedes, pero también tengo que estar pendiente de otras cositas. Entonces ahí ya nos rinde a todos. Listo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Ah, yo, cuéntame. Es que tenía una pregunta. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, en este corte solamente sería esto? Ya Sí, vaso y grandes vasos que haría para vascular y linfático. sí, pues vamos para el otro. Ok, listo. Pues yo Gracias. creo que sí, pues, porque este es el Es tema, que, o sea, ahí es hay que mucho solo todavía que es, cortar, ahí es un resumen, ¿no? Pero obviamente de ahí podemos, esa es la base, con base en eso empezamos a estudiar. Sí, para el tercer parcial, este sería para el segundo parcial, corazón, ya. Y para el tercer parcial, los grandes vasos y el vaso, y ya, se acabó. Pues no hago, ya no entro más. Para el cuarto, hay un cuarto parcial, ¿cierto? O, o no hay cuarto parcial. no, doctor. El final, Ah, no hay cuarto parcial, son solo 3. Sí, doctor. Ah, bueno, o ustedes verán, o si quieren metemos para los grandes pasos y nos salimos de esa como quieran. Piénsenlo a ver, tranquilos, porque igual ya no queda nomás el corazón y lo próximo es grandes vasos y, y el vaso y el sistema linfático, ¿no? Sistema linfático y el vaso, ¿no? Sí, podrían ser otras 2 clases de esas 2 temas, o otra clase más y ya, pues, para repasar y ya. Ya ustedes verán si dejan esto para el segundo y el otro para el tercero, o los 2 temas para el segundo y ya para el tercero que no entre anatomía, como quieran. Pues no hay problema. Pues entraría anfiteatro nomás. Bueno, ustedes lo piensan frescos, piénsenlo despacio. Ah, miren a ver cómo les va con la estudiada de esto. Más bien. ¿Listo? Ah, no, los videos ya los mando, ya los mando. Voy a dejar de grabar. Eso, detener. No quiero mal largo esto. Y listo, muchachos. Entonces, cualquier duda estoy ahí atento. Pueden escribir, preguntar, frescos.
Ya les mando los videos, las diapositivas, los videos y las diapositivas, ya se los mando. En un momentico les llega. Listo pues, chao, chao.